Mi nombre es Hugo Escobar, soy el responsable de Basis del INTEC. Lo que vamos a charlar hoy, en la ocasión de hoy, es cómo tener una auditoría de SAP exitosa, ¿sí? Y vamos a ver la gestión de los usuarios por las licencias y cómo se van registrando en nuestro sistema las licencias de SAP. ¿Ok? Vamos a tener un temario, son varias PPTs, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y que se entienda posible, ¿ok? Para poder evacuar todas las dudas. Lo que sí los invito, para que sea un poco más sencilla y más dinámica esta presentación o esta charla, ¿sí? Es que voy a dar espacio abierto para poder hacer las preguntas en cualquier momento y no esperar hasta el final para poder hacer las consultas y dudas que ustedes tengan. Levanten la mano, le pueden avisar a misma Norma para las preguntas que sean necesarias, que todas las preguntas son válidas, no hay buenas preguntas ni malas preguntas, así que son más que bienvenidos para poder preguntar y las dudas que necesiten. Si les parece, comenzamos. Yo espero, Norma, si confirmame que se está viendo la PPT y si se escucha bien, por favor. Bueno, esperemos que sí. Sigamos. Vamos a ver un poco el temario. Hugo, sí Okay. se ve muy bien y te escuchas perfecto. Muchas gracias. Adelante, por favor. No, gracias. Vamos a hablar un poco sobre el temario. ¿Qué me van a auditar? ¿Sí? ¿Qué análisis de objetos auditables tenemos? Los tipos de usuarios y qué tipo de licencias. ¿Ok? Los tipos de responsabilidades, tanto de la parte del cliente como de la parte del VAR. ¿Ok? Y también unas recomendaciones y ajustes que vamos a ver que nosotros lo que hacemos aquí en LINTEC para mostrar y cómo hacemos un proceso de preauditoría con los clientes que tenemos con las licencias de LINTEC y de SAP. Si les parece, comenzamos. Cualquier cosa, si no se entiende, yo soy argentino, voy a tener una tonada, voy a tratar de hablar lo más neutro posible, pero si no se entiende, por favor, ¿sí? Me frenan, me preguntan, sin ningún problema. Continuamos. Vamos a hablar un poco sobre la introducción, qué me van a auditar o qué intentamos hablar en esta en esta webinar de auditoría, ¿ok? El objetivo particular, o el inicial, o el más importante, de qué vamos a auditar, ¿sí? Es el uso de las licencias, de las que están contratadas, ¿ok? De las que fueron compradas y las que se utilizan en el sistema en sí, ¿ok? Esto, obviamente, se puede tener con el licenciamiento directo con SAP o con el VAR responsable, ¿sí? Que se le vende las licencias, que la empresa obtiene las licencias. ¿Qué productos son auditables para SAP? Todos los productos de SAP. Entonces estamos hablando de que fuera un RP, un Solman, un BW, un PO, ¿ok? Un Business Object, para que nos vamos teniendo en cuenta qué son las licencias que necesito. Obviamente, todo producto que sea SAP le va a necesitar licencias. Tenemos diferentes tipos de licencias que le vamos a ir hablando, ¿ok? Aquí nos vamos a centrar en las licencias que son del RP, que solo estamos atacando o vamos a tratar de explicar las licencias que son las más comunes, ¿ok? Para que tengamos en cuenta. Otro detalle interesante es qué ambientes son los que se auditan, ¿sí? Si tengamos que se recomienda que SAP tenga 3 ambientes en particular, como dice la buena práctica, vamos a tener desarrollo, calidad de producción, pero lo que se toman en cuenta, particularmente para SAP, son los ambientes de producción y los ambientes de desarrollo. ¿Ok? Calidad generalmente son para pruebas y esos ambientes no se auditan las licencias que tenemos de los usuarios asignados. ¿Ok? La auditoría de SAP consta básicamente en una generación de un informe, ¿ok? Para que se den una idea, puede ser un gran Excel que se va a estar en detalle con todos los usuarios que nosotros tenemos registrados y qué licencia está asignado a ese usuario, ¿ok? Esa validación, vamos a ver cómo se ejecuta, desde dónde se ejecuta, ¿ok? Y se proporciona tanto para el cliente, para el VAR, y luego se envía a SAP, ¿ok? Como les comentábamos, LINTEC tiene un servicio adicional de preauditoría que nos sirve para poder comparar las licencias que ya tenemos, ¿ok? Que ahora después lo vamos a ver más en detalle, como les contaba, comparar las que tenemos compradas o obtenidas con las que realmente utilizamos, ¿ok? Y podemos ajustarlas previo a enviarlo a SAP, ¿ok? Lo que hay que entender de esto es que la auditoría que se va a hacer es de la aplicación, es del producto, no de todo lo que va a ser todo el landscape de la parte de tecnología. Hay que separar, o sea, vamos a tratar de entender que hay una auditoría que, por ejemplo, la realiza grandes empresas como Deloitte o KPMG, que nos van a auditar los permisos que nosotros tengamos,
¿sí? Utilizados en el sistema. Por ejemplo, si el sistema o el usuario tiene SAP-all o puede utilizar algunas tablas en particular que son riesgosas para nuestro sistema con información confidencial, eso no va a estar dentro de esta auditoría. Aquí la auditoría que se va a centrar, ¿ok?, es sobre las licencias que fueron compradas o obtenidas y las que realmente se están siendo utilizadas. Partiendo de esa base, continuamos con la webinar. ¿Qué incluye el reporte de auditoría? Esto es interesante para saber realmente qué son los que nos van a auditar, que vamos a ver ahora después los objetos en sí, y vamos a hablar un poco sobre el reporte en sí. Hay que entender que para realizar la auditoría se utiliza una transacción que se llama U de uva, S de sapo, MM, ¿ok? Esa es la transacción que se utiliza para hacer la auditoría, ¿ok? Cambia entre lo que es antes el RP, con el GMPACA 6, 8 o el que sea necesario, con el de HANA, sí, la transacción es la misma, pero obviamente se puede ver la versión anterior, que es la transacción que les contaba, la USMM, guión de abajo all, ¿ok? Que se va a tener en cuenta también siempre tener para la vista anterior. Esto que estamos viendo es unas imágenes de esta transacción que yo les estoy contando, ¿ok? Que lo que va a incluir, que son los tipos de licencia, el tipo de licenciamiento, que acá básicamente lo llama, acá lo tenemos un ejemplo como está en inglés, que se llama price list o lista de precios, que ahora lo que vamos a hablar un poco más en detalle, los usuarios, ¿ok? Los mandantes, los estatus de los componentes y qué add-ons son los que tenemos activos, ¿ok? Las licencias instaladas, de los que les comentaba, y la información del sistema. Acá podemos ver, por ejemplo, en la lista de precios o price list, ¿ok?, que ahí lo que vamos a activar es qué tipo de producto nosotros estamos auditando. Acá en particular sería un RP, ¿ok?, un S/4HANA, y que el usuario por defecto, o la licencia por defecto que se va a asignar a un usuario apenas creemos uno, ¿ok?, va a ser una licencia de tipo profesional. Luego, vamos adelante, vamos a ver qué tipo de licencias son los más comunes y los que generalmente son los que se auditan, ¿ok? Vemos también lo que son los clientes, los mandantes. Acá lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es que solamente se audita el mandante productivo. Entonces, es el que yo estoy utilizando para mi operación diaria. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo tengo en producción, puedo llegar a tener 2 o 3 mandantes, incluido el 000, el único que se me va a auditar o a tomar en cuenta por la auditoría con SAP, con SAP, ¿sí?, es en este caso el 99 que tengo aquí. En desarrollo, yo puedo llegar a tener 5 mandantes, 10 mandantes o 2 mandantes, pero el único que se va a auditar es el que yo diga que va a ser mi mandante productivo de operación, ¿ok? Y también vemos, ¿ok?, aquí en los tipos de usuarios, que son las licencias que vamos a realmente auditar y son las que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, que son licencias de desarrollador, licencias de profesional, de funcional, de producción. Y aquí hay que tener en cuenta también que las licencias van cambiando de nombre, así como cada versión de SAP se va cambiando el nombre, las licencias asignadas o el nombre de las licencias también va de la mano con la versión, ¿sí?, que tengamos instalado. Por ejemplo, vamos a ver, en nombre de licencias hay unas que se llaman workers, lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, y por ejemplo se va pasando, que se van llamando productivity en S/4HANA. ¿Ok? Para dando en cuenta el concepto de que se va cambiando los nombres también con el avance de la tecnología de SAP. Continuamos. Cualquier cosa, acá siempre los invito, ¿sí?, a poder hacer preguntas sin ningún problema, ¿ok? Van levantando la mano o van escribiendo en el chat, ¿sí?, las preguntas que ustedes crean necesarias. Así como hablamos de la transacción USMM, ¿sí?, de los tipos que incluye, lo que vamos a hablar ahora son de los objetos que realmente son los que se auditan, ¿ok? Y vamos a hablar particularmente de los usos de licencias por usuarios, ¿ok? Las conexiones simultáneas, la información del sistema y los jobs de auditoría, ¿ok? Entonces, estos son los objetos que se va a centrar en SAP, estos 4 puntos a nivel global, ¿ok?, que se van a tener en cuenta para la auditoría de SAP,
¿ok? Entonces, el uso de licencia de usuarios, como les contaba, tengo 100 usuarios, cuáles son usuarios profesionales, cuáles son usuarios de desarrollo, cuáles son usuarios limitados, ¿ok? El tema de las conexiones simultáneas, el tema de la conexión simultánea es algo muy importante, ¿sí? Hay un parámetro que define a nivel de sistemas, a lo que hay que entender que yo tengo una mirada de basis, ¿ok? O a nivel técnica, y trato de explicar lo mejor posible para que se entienda de la audiencia, ¿ok? De lo que estamos hablando. Entonces, las conexiones simultáneas son un usuario, ¿sí? Que está asignado, vamos a llamar, el usuario se llame Hugo Escobar, sería el ID, sería H Escobar, ¿ok? Pero si lo accedo de diferentes computadoras, es decir, de diferentes IPs, ¿ok? Se me van a contar como una entrada simultánea al sistema. Generalmente, el CAP lo que recomienda, ¿sí? Es que no tener estas entradas de conexiones simultáneas, porque lo que va a decir, va a registrar todas las conexiones que yo haga, y lo va a poner en una tabla, ¿ok? Y me va a sacar un pico de uso. Entonces, si yo utilizo mi usuario al menos 20 veces por día en diferentes IPs, va a saltar como un warning, ¿ok? O como una alerta, y va a decir, tenés que comprar otra licencia para mi usuario, o en realidad crear varios usuarios para estas diferentes entradas simultáneas que estamos charlando. Ese es un caso normal, recurrente, que está pasando, ¿ok? ISAP, de una manera sencilla y lo que recomienda es directamente no permitir el uso de conexiones simultáneas. ¿Ok? Quiero que quede claro sobre ese tema. Y siguiendo sobre los objetos auditables, la información del sistema, qué versión de RP tengo la RP, la versión anterior, tengo el Forjana, qué componentes tengo y qué licencias asignadas o relacionadas a qué versión del sistema que nosotros tenemos instalado son las que están. Y también están los jobs de auditoría. Los jobs de auditoría se configuran, o en realidad vienen atados a la transacción que yo les comentaba anteriormente, que es la USMM, ¿ok? Ahí se van a verificar los jobs, ¿ok? Que se ejecutan y si alguno no está corriendo. Si esos jobs no se ejecutan, no vamos a tener la posibilidad de recolectar la información porque nos está dando un error y el reporte no va a salir correctamente. Entonces, del lado generalmente de Basis, se verifica que esos jobs, ¿sí?, se ejecuten normalmente y sin ningún problema. Continuamos. Hugo, Obviamente, sí, Hugo, buenos días. buen Aquí día. tenemos unas preguntas de aquí los asistentes. Ok, Te dale, las comparto. La por primera dice, favor. todos los usuarios perdón, No, adelante, adelante, Fer. todos los usuarios de todos los tipos son auditables. Ok. Sí, ahora vamos a hablar del tema de los usuarios, ¿ok? ¿Qué diferentes usuarios tenemos asignados y qué tipo de licencias van a estar relacionados, ¿ok? Para esos tipos de licencias que están. Entonces, la respuesta, si hay que darle una concisa, la respuesta es sí. Todos los usuarios son auditables, ¿ok? Y vamos a ver que diferentes usuarios son diferentes licencias que nosotros vamos a ir asignando. Bueno, tengo un par más, Hugo, y para que Dale. podamos conseguir adelante. ¿Qué son las listas de precios y qué tipos de licencias existen? ¿Son iguales para desarrollo que para productivo, perdón? Ok. El tipo de licencias, ahora que existen, las vamos a ver más en detalle. Hay varios, lo vamos a dividir en 4 grupos muy grandes, limitadas, profesionales, desarrollador y worker, trabajador. Ahora vamos a ver más detalle y vamos a hablar sobre eso. Y la pregunta de si en desarrollo y en producción las licencias son las mismas. Sí, las licencias son las mismas porque el producto es el mismo. Obviamente, si yo comparo un desarrollo de una RP con un desarrollo de BW, voy a tener diferencias, ¿ok? De tipos de licencias. Generalmente son muy similares porque todas pertenecen a Business Suites, por decirlo de alguna manera. Y de la lista de precios, respondiendo a la pregunta, me parece interesante volver a la diapositiva anterior, ¿sí? Todos son anteriores, que les contaba que la lista de precios es que me identifica el sistema qué producto de SAP tengo instalado y ahí a partir de eso, qué licencias van a tener relacionadas a ese producto. ¿Ok? Vamos de nuevo. Yo tengo un producto PO, que es un producto que se basa en Java, en PI, por ejemplo, ¿no? Que se basa en Java. Entonces, las licencias de Java van a ser diferentes de las licencias de ABAP, de un RP.
¿ok? O las licencias de Solman, o la licencia de un Business Objects. Entonces, por eso, ¿qué son las listas de precios? Me parece que es una pregunta inteligente, es decir, ¿dónde defino yo qué productos tengo instalado y a partir de eso qué conjuntos de licencias vienen atados a esa lista de precios? ¿Ok? Espero que se haya respondido a la pregunta. Volvemos. Sí, Hugo, y Sí. me llegó una más que muy interesante, Hugo, y me pregunta, dice, aquí yo creo que habría que enfatizar mucho, dice, ¿el acceso indirecto dónde entra? El acceso indirecto, ¿dónde entra? El acceso indirecto entra, vamos a ver los tipos de usuarios de los que están ahí, ¿sí? Y qué tipo de licencias nos conviene asignar al usuario indirecto, ¿ok? O sea, hablamos de un usuario indirecto, sería una conexión API de una aplicación de terceros que necesita un usuario, ¿sí? De comunicación, vamos a ver, o de sistema o de servicios. Eso, si quieren, vamos a charlando sobre el tipo de usuario y licencia en particular, para saber qué es lo que nos conviene para asignar a ese tipo de usuarios. ¿Sí? Son usuarios tipo de conexión de RTC, para decirlo de una manera, o de base de datos que se van conectando en el sistema y generalmente necesitan también estar catalogados con una licencia asignada. ¿Ok? Vamos a hablar en detalle del tipo de licencias. ¿Sí? Como les contaba, lo vamos a englobar, ¿sí? en 4 grandes grupos de licencias. Vamos a tener el tipo de licencia profesional, ¿ok? Que generalmente son las que se asignan, ¿ok? A los consultores de SAP, de diferentes módulos, ¿sí? De SD, MM, finanzas, el módulo que ustedes se le imaginen, Basis, también para decirlo de una manera, ABAPs, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver de ABAP, que va a tener una licencia en particular sobre el ABAP, ¿ok? Ese es el tipo de licencia profesional, ¿sí? Después vamos a tener el tipo de licencia limitadas, ¿sí? Que solamente se pueden realizar operaciones, ¿sí? Pero no de administración del sistema. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Los que son usuarios indirectos deberían usar, ¿sí? El tipo de licencia limitada, o sea, que solamente tengan acceso a una parte, ¿sí? Obviamente, este tipo de licencias, ¿cuál va a ser la gran diferencia? Es que se va a poder utilizar y también el costo de la misma. ¿Ok? Para tenerlo en claro. Sigamos entonces tenemos la licencia profesional, la licencia limitada, y ahí vamos de nuevo. La licencia profesional vamos a llamarlos consultores SAP o gente de IT que se dedica, ¿sí? A hacer cambios en el sistema SAP y que necesita accesos amplios de Basis, de finanzas, ¿ok? Las limitadas, ¿sí? Son usuarios que van a necesitar solamente acceso a ciertas funciones que se podrían llegar a decir o a comparar con usuarios de acceso limitado y usuarios de terceros o indirectos. Tenemos un tipo de licencia de desarrollador, ¿ok? Generalmente estas son las que se usan a ABAPs, ¿sí? La que nos permite modificar programas estándar, ¿ok? Y también poder registrar los objetos dentro del marketplace para que se pueda modificar un objeto estándar y así crear nuestros programas Z, ¿ok? Y lo último, que no es menos importante, ¿sí? Son el tipo de licencias employee. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que se van a ver diferentes tipos, diferentes nombres de licencias? Estas que son de tipo employee son las que se llaman en S4HANA functionality, no, mentira, perdón, productivity, ¿ok? Que son las que se van llamando en diferentes versiones de SAP, ¿sí? También se van llamando diferentes nombres de licencia. Entonces, si tenemos que trabajar a alguien que está trabajando en la parte de contaduría, de tesorería, o está trabajando en el taller, o en, ¿cómo se llama la palabra? En la parte de materiales, donde se guardan, se me fue la palabra, pero son los generalmente, sí, gracias, Fer. Son los que son los trabajadores que utilizan el sistema a modo de usuario final, ¿ok? Que cargan la factura, que hacen movimientos de pedidos, ¿ok? Que cargan generalmente a través de handshells, van cargando la información que tiene de materiales, ¿ok? Para ahí va teniendo diferentes ideas de lo que estamos hablando y agrupar esos tipos de licencias. Hugo, Continuamos. tengo otra pregunta, Hugo, Sí, te claro. interrumpo. ¿Cuáles son los jobs de auditoría que se ejecutan? Y si estos vienen instalados por defecto o hay que instalarlos. Ok,
Eso viene un poco anterior, vamos a volver a lo que estábamos aquí. Estos usuarios, ¿ok? Perdón, estos jobs de lo que estábamos hablando, estos vienen por defecto en el sistema, ¿ok? No hay que bajarlos, no hay que instalarlos nuevamente, ya vienen para ejecutarse, están dentro de lo que es la transacción USMM, ¿ok? Tenemos ahí en una parte para configurar los jobs y ahí vemos que se ejecuten correctamente, ¿ok? Y ahí nos va a dar el estatus de que se haya ejecutado ok o no ok, y en el caso de que eso lamentablemente no esté ok, hay que investigar a ver por para dónde está el problema que se está ejecutando o no. Respondiendo a la pregunta nuevamente, vienen por defecto, no hay que instalar nada, lo único que hay que tener en cuidado es que se ejecuten correctamente. Bueno, volvemos. Repasamos el tipo de licencias: profesional, limitado, desarrollador, employee o trabajador, ¿sí? Seguimos, y aquí está el tema de ahora, el tipo de licencias, y vamos a hablar del tipo de usuarios, ¿ok? Vamos a tener diferentes tipos de usuarios, ¿ok? Generalmente se va a llamar a un usuario transaccional, se va a llamar tipo de diálogo, ¿ok? Son todos los tipos de entrada y cambio del sistema de uso transaccional, como les comentaba. Un usuario relativamente normal o regular dentro del sistema es de tipo diálogo, ¿ok? Este va a ser el tipo de usuario que nos va a llevar el 90% de los usuarios que nosotros tengamos utilizados en el sistema. Más o menos esa es la cuenta o el porcentaje, ¿sí?, que se utiliza en los sistemas de SAP. También vamos a tener, y ahí vamos a empezar a hablar de lo que son los accesos indirectos, que estaba la pregunta, o usuarios de administración, o usuarios de RFC, para poder, por ejemplo, el tema de Fioris, cuáles son los que se utilizan, ¿sí? Para ejecutar jobs de background, ¿ok? Y ahí lo vamos a ver qué son, por ejemplo, tipo de servicios, ¿ok? Les contaba el tema de la Fioris, ¿sí? Es un servicio del sistema, ¿sí? Después va a tener diferentes características, diferentes propiedades cada uno, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de servicio sí te deja loguearte, ¿ok? Y después vamos a ver otro que es el de sistema, ¿sí?, que no te va a dejar loguear, y también tema de comunicación. Pero volviendo al anterior, tema de servicio, por ejemplo, si utilizamos Fioris, ¿ok? El que se va a conectar para que eso funcione, ¿sí?, son usuarios de tipos de servicio. Ojo, lo que hay que comparar es que los usuarios que se utilizan para que la Fiori funcione van a ser de servicio, pero el que me va a utilizar en sí la Fiori o lo que yo necesito utilizar en web services, sí va a ser de tipo de diálogo, ¿ok? Eso hay que diferenciarlo y hay que tenerlo en cuenta. Seguimos, usuario de sistemas, ¿ok? O sea, es utilizado para el tema de las operaciones internas del sistema y operaciones de condicionales. Entonces, generalmente, ¿qué son los usuarios de sistema? ¿Sí? Él puede llegar a ser usuario de DIC, ¿sí? El usuario que es el usuario propio del diccionario de datos, ¿sí?, que va a ejecutar, que no debería ser logueable, ¿no? La gente no debería usar ese sistema para hacer operaciones, salvo que se necesite hacer algo puntual, ¿ok? A nivel de base o a nivel parte administrativa, se puede llegar a cambiar a diálogo por situaciones especiales, pero generalmente son usuarios de sistemas, ¿ok? Son usuarios que se crean para poder ejecutar en background jobs o tareas operativas, ¿ok? Y tenemos el usuario de tipo de comunicación, ¿sí? Los usuarios de tipo de comunicación son generalmente los que son son libres de diálogo, como está puesto bien en la presentación, son los que se van conectando entre, por ejemplo, un BW y un RP, ¿ok? O entre RPs en diferentes ambientes, ¿ok? Que son ligados a unas RFCs o también a aplicaciones de terceros, ¿ok? Entonces, si volvemos para atrás, vamos a ver, de nuevo, para hacer la comparación, vamos a tener de tipo profesional, como les contaba, que generalmente vamos a tener muchos de usuarios de diálogo, ¿sí?, en la parte profesional. En la parte ilimitada vamos a tener usuarios generalmente que son de sistemas, ¿sí?, o de servicios, o de comunicación, dependiendo del caso, ¿ok? La licencia de desarrollador, como les contaba, que va a ser un usuario puede ser un usuario de diálogo, de ABAP, ¿sí? Y los trabajadores que van a ser generalmente, el 100% van a ser usuarios de diálogo, ¿ok? Por eso les comentaba que dentro de lo que es el conjunto de los usuarios, ¿sí?,
casi el 90% son usuarios de diálogo. ¿Ok? Tenemos de diálogo, vamos a seguir repasando, de servicio, de sistema y de comunicación. Continuamos. Y aquí vamos a hablar un poquito más de lo que ya son las responsabilidades con el cliente, con el VAR, de lo que vamos encontrando. Entonces, sí. Te interrumpo, perdóname. Nos acaba de llegar otra pregunta rápidamente, Sí. que viene en 3 partes. Dice, ¿una licencia es asignada para cada usuario o puede tener un pool de licencias? ¿Y de qué depende esa asignación de la licencia? Ok, cada usuario debe tener una licencia asignada. No existe en el pool de licencias. O sea, no es que yo tengo 10 licencias que se las asigno a 100 usuarios. Sí, voy a tener un pool de licencias para comprar, pero sería lo que está la tabla hecha, o en realidad, cómo se ejecuta es un usuario, una licencia. ¿Ok? ¿Y cuál era la última parte de la pregunta, Fernando? ¿De qué depende esa asignación? Ok. Perfecto. ¿De qué depende esa asignación dentro de lo que es la SU01, de donde se da de alta al usuario? ¿Sí? Es que tenga asignada, ¿sí? Y nosotros teniendo en cuenta de lo que veníamos charlando anteriores, de si no es un usuario de diálogo, si no es un usuario de sistema, ¿sí? Y a su vez, qué funciones va a cumplir dentro de nuestro sistema, es qué tipo de licencia le voy a asignar. Ahí vamos de nuevo para volver atrás. Tipo profesional, limitada, desarrollador o trabajador o employee. ¿Ok? Seguimos, si les parece, ahí que nos quedan 15 minutitos, 20 minutitos más para seguir charlando. Las responsabilidades del cliente y del VAR. ¿Sí? Las responsabilidades del cliente, después vamos a tener ahí, vamos a ver que son también las responsabilidades del VAR, ¿no? O de SAP, para tomarlo de alguna manera. O sea, es analizar y gestionar las licencias que tenemos, ¿no? O sea, previo a la auditoría, yo tengo que entregar la auditoría el 1 de abril, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que analizar lo que veníamos hablando. Tengo todos mis usuarios, son todos de diálogo, todos los usuarios de diálogo tienen licencias asignadas. ¿Cuántas licencias compradas tengo? Tengo 100 licencias y tengo 120. Y tengo 120 asignadas. Tengo un sobrante de 20 licencias. ¿Ok? ¿Qué hago? Compro más, saco usuarios, ¿sí? Ahí y tenemos que empezar a hacer una ingeniería de decir qué voy a hacer para poder cumplir con la auditoría de SAP, o bien decir, necesito avanzar o obtener más licencias. ¿Ok? Otro punto es enviar el reporte oficialmente a SAP, de dónde se envía, de la transacción USMM, por eso habíamos hablado. ¿Ok? Contactar a SAP o al VAR por los resultados de la auditoría. ¿Sí? Obviamente nosotros entregamos la auditoría. Generalmente SAP, cuando se le entrega la auditoría, salvo que un detalle en particular, sí, tiene observaciones para nuestra auditoría, ¿sí? Hace comentarios, llega una devolución, ¿okay? Se contacta con la parte comercial, ¿sí? Y ahí se ven el detalle de la auditoría que ha pasado. Si no, generalmente, si sale todo bien, generalmente SAP no responde, ok, salió bien, no ok, digamos. Generalmente empieza a actuar cuando encuentra para hacer un detalle o algo que lo haya alertado al algoritmo de SAP. ¿Ok? Seguimos. Dar acceso al sistema con autorizaciones para realizar auditoría, obviamente. Para hacer esto lo que les contaba con la transacción USMM, si hay que tener ciertos permisos para poder hacerlo, generalmente son permisos más de basic porque se tienen permisos de administración del sistema, como les contaba, verificar los jobs que se ejecuten, que tengan permisos para hacerlo, ¿sí? Y además el cliente da el tema del seguimiento de las adecuaciones. Y esto viene emparejado a lo que es una responsabilidad de VAR, por ejemplo, ¿no? Es algo que nosotros hacemos en LinkTech, y nos juntamos con el cliente y vamos a hablar. Vamos a poner la fecha que decíamos, ¿no? 1 de abril. Entonces, generalmente lo que hacemos, como una buena práctica, es juntarnos 3 meses previos a esa fecha, ¿sí? Entonces, planificamos la fecha de auditoría. Vos tenés que entregar el 1 de abril, nos juntamos en enero, ¿ok? Para ver tu situación de licencias y cómo viene tu auditoría SAP. Entonces, los apoyamos hacemos el mismo procedimiento de SAP sin enviarlo, ¿ok? Y tenemos una foto de cómo está nuestro estatus actual del sistema y cómo podríamos remediarlo, ¿ok? Y también tenemos la comunicación con SAP, con SAP, ¿sí? Para los resultados de la auditoría, ¿ok? Entonces SAP nos va a decir, salió bien, no salió bien,
Ahora, de la parte del VAR, nosotros podemos decir al mes entregado qué estatus tiene para no encontrar ninguna sorpresa que nos llegue después más adelante para saber si tenemos algo para mejorar o no. ¿Ok? Continuamos. Y ahora vamos a hablar, espero que se haya quedado claro, cuál es la responsabilidad de cada uno, tanto del cliente como del VAR, ¿sí? Y aquí vamos a hablar sobre las recomendaciones y los ajustes, ¿ok? Que Hugo, nos va a ayudar. Sí. Nos llegó otra pregunta. Dice, ¿qué alternativas existen para enviar la auditoría? Ok. Las alternativas, ¿cómo se envían? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle en el flujo y lo vamos a explicar ahí. Pero básicamente se envía a través, ¿sí?, de la transacción USMM, como les comentaba, ¿sí? Ahí directamente que dispara, que le envía a SAP directamente a través de una RFC, del Marketplace, o si no, también se puede descargar el reporte y enviarlo a un correo electrónico de SAP para que se registre la auditoría. ¿Ok? Perdón, les pido disculpas. Seguimos. Vamos a hablar del tipo de recomendaciones y los ajustes que generalmente recomendamos, y después también yo lo que puse fue, por ejemplo, un reporte de preauditoría que te realizamos en LinkedIn para que ustedes se van dando una idea de los objetos que veníamos hablando y lo que se toma en cuenta de cómo sería un ejemplo real de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones estamos hablando, identificar los usuarios, que sean de diálogo, de servicio, de comunicación o de sistema. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, de qué usuarios tengo 100 usuarios, y vamos a seguir con los porcentajes que yo les había recomendado, o que a mi parecer, era 90% de diálogo, tengo 90 de diálogo, 5 de servicio, para decir algo, 3 de comunicación y 2 de sistema. ¿Ok? A esos que todos los usuarios que tengamos, nos tenemos que fijar que todos los usuarios tengan una licencia asignada. ¿Sí? De esos 100, todos tienen que tener una licencia asignada, es 1 a 1. ¿Ok? Ahora, también hay trucos de lo que tenemos que poner a pensar es que estar pendiente del último acceso de cada usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros tenemos una plantilla que tiene una alta rotación, ¿no? Una nómina que tiene alta rotación y lo voy cambiando. Tengo un usuario que está de alta, que no trabaja más en empresa, es un usuario que estoy con una licencia que ya la tengo asignada. Ahora, se puede poner una fecha de caducación del usuario y generalmente la recomendación es que si el usuario no entró al sistema antes de 2 meses, ¿sí?, de hoy a 2 meses anteriores, generalmente se caduca el usuario y ahí nos libera una licencia para poder asignárselo a un nuevo usuario o tenerla ahí pendiente para luego agregarlo. ¿Ok? También la recomendación de lo que hacemos es que no haya discrepancias, ¿sí?, o que no haya diferencias, para hablarlo de una manera más sencilla, entre las licencias asignadas contra las compradas. Yo puedo asignarles 200 licencias, pero si tengo compradas 100, obviamente va a haber una diferencia, y eso se va a ver en el reporte y va a ser reflejado. ¿Ok? Y lo último que les comentaba, que SAP está teniendo mucho hincapié en esto, es los accesos simultáneos al sistema. ¿Sí? ¿Qué son usuarios simultáneos? Como les contaba, mi usuario, H. Escobar, yo accedo aquí desde mi computadora que tengo asignada una IP. Tengo mi compañero de trabajo, se le bloqueó el usuario, no puede entrar, me pide mi usuario. Y son dos personas con diferentes IPs que estamos usando el mismo usuario. Ahora, esa persona le da mi usuario a otra, a un tercero, y así sucesivamente. Podemos llegar a usar entre 10 personas mi usuario al mismo tiempo. Entonces SAP va a decir, escúchame, estás trabajando 10 personas con un solo usuario, tenés que comprar 9 más. ¿Sí? Entonces, no en todos los casos pasa, pero sí SAP está siendo cada vez más puntilloso, ¿ok?, o más detallista con estas cosas que le estamos contando. La recomendación aquí en particular es deshabilitar la opción de acceso simultáneo al sistema, ¿ok? O tenerlo en cuenta para luego comprar más licencias de lo que estamos hablando. ¿Ok? Seguimos. Hugo, Sí. Hugo, un par de preguntas aquí nos hacen llegar y les agradecemos de su participación. Dice, ¿los usuarios diferentes de diálogo también deben tener licencias asignadas? Sí, exacto. Vámonos. Todos los usuarios de diálogo
¿sí? Tienen que tener licencias asignadas. ¿Podemos después tener diferentes tipos de licencias? Sí. Entonces, lo que estamos hablando. Vamos a volver un poquito para atrás para que quede claro. Esto es un usuario de diálogo y generalmente tiene que tener estos tipos de licencias asignadas, ¿sí? Profesional, limitada, ¿sí? Profesional, acuérdense, lo podemos relacionar a que son los consultores de SAP, ¿sí? O gente que trabaja en IT, ¿ok? La parte ilimitada, que son usuarios de forma indirecta, como le comentaba, lo de sistemas, de servicio, de comunicación, ¿sí? O usuarios que puntualmente hacen algo, pero muy puntual, ¿sí? La ausencia de desarrollador y usuarios de employee. Un usuario de diálogo puede tener asignadas estas 4, ¿sí? Obviamente no todas a la vez, tiene que estar asignadas uno a uno, ¿ok? Otra pregunta, Hugo, y Sí. qué gusto nos da de que están muy activos aquí cooperando con nosotros. Dice, comentas que el INTEC, como un servicio adicional a sus clientes, realiza un proceso de preauditoría. Creo que comentaste. Sí, ¿Qué es esto? correcto. ¿Qué incluye y hasta dónde abarca el alcance del mismo? Ok, perfecto. Ahí lo vamos a ver más en detalle. Gracias por la pregunta. Me viene justo con lo que veníamos a ver. Teníamos responsabilidad del cliente, responsabilidad de SBAR, vimos las recomendaciones. O sea, este tipo de recomendaciones que estamos viendo aquí, generalmente es el reporte de preauditoría que nosotros realizamos. ¿Ok? O sea, simulamos una auditoría real, ¿sí? A partir de estas premisas que estoy mostrando, ¿ok? Y lo ponemos en una minuta, ¿sí? Y lo hablamos con el cliente y vamos a ver en detalle de los usuarios, ¿sí? De qué tenemos asignados para poder saber o tratar de minimizar cualquier impacto que pueda tener un impacto negativo en la auditoría. Si vemos de aquí, por ejemplo, este es un proceso de preauditoría que nosotros realizamos, ¿no? Hacemos una revisión de usuarios, ¿sí? Sacamos de la USMM, sacamos el listado de usuarios, hacemos las recomendaciones que veníamos hablando atrás, ¿sí? en la presentación anterior, ¿ok? Hacemos unos ajustes. Los ajustes es, me parece que este usuario no tiene este tipo de licencia, o este usuario que de diálogo podría tener otro tipo de licencia, ¿ok? Es el tipo de ajustes. Y le hacemos un seguimiento, ¿sí? Con el cliente, ¿ok? Este es el proceso que nosotros tenemos de preauditoría del INTEC, ¿sí? Que ofrecemos a nuestros clientes, ¿ok? Si nos ponemos a pensar, aquí es un reporte, un resultado de la preauditoría de SAP, ¿ok? Aquí en particularmente es una justamente que tenía que entregar en abril, ¿ok? Que le hicimos el 13 de enero, y por ejemplo, aquí auditamos 2 ambientes, un BW y un SC, ¿ok? ¿Y se acuerdan que veníamos hablando? Entonces, por ejemplo, en desarrollo tenemos que la licencia de SAP de developer no está asignada, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? O sea, tiene comprada una licencia, pero que no está asignada en el ambiente, ¿ok? Es una licencia que está mal utilizada. Sigamos, por ejemplo, otra de ahí. Este es lo mismo, en BW, desarrollo, que acá quedó igual. El parámetro es de multilogueo, ¿sí? O sea, está sin activar. Entonces, como siempre acá recomendamos activar ese parámetro, ¿ok? En BW, ¿sí? Entonces, los usuarios de tipo de servicio, como les comentaba, o de sistema, no tienen asignación de licencias, ¿ok? Entonces, esos detalles son los que nos ayudan para que luego que entreguemos la auditoría, SAP no nos haga un punto en particular con eso, y para esto sirve el servicio de preauditoría. Por ejemplo, vemos la parte del RP, ¿sí? Hay usuarios que hace 2 meses que no están en actividad, entonces, si esos usuarios no están siendo utilizados, puedo recuperar licencias, ¿ok? Seguimos, por ejemplo, tenemos 28 licencias que no están siendo utilizadas. Entonces yo tengo 100 licencias compradas y tengo 72 usuarios, ¿sí? Dice bien la cuenta, ¿sí? 72 usuarios que están utilizados, pero tengo 28 de más. ¿Ok? ¿Me conviene tenerlas? Sí. ¿Cómo va a ser mi crecimiento de acá a 6 meses, de acá a 1 año, de acá a 2 años, para que la gente que va a trabajar en mi sistema? ¿Ok? Esto, como les comentaba, de tipo profesional, ¿se acuerdan, no? De la plantilla de consultores SAP, ¿ok? Para decirlo de alguna manera, o gente que trabaja en IT, ¿sí? Las limitadas, tengo 3 de más, con el mismo caso anterior. Ojo, que en este caso son sobrantes. Ahora, puedo tener el caso que son faltantes, ¿no? O sea, que me falta, yo tengo
100 usuarios y tengo 50 licencias. Entonces acá voy a tener, ojo, que tenés un faltante de 50 licencias. ¿Ok? Entonces vas a tener que pensar, o sea, empezás a sacar usuarios y te empezás a limitar a tu licencia que vos tengas compradas, o empezás a asignar presupuesto para comprar más licencias, ¿sí? Es un proceso largo, que generalmente se dedica a la gente comercial, para poder tener todas las licencias al día y en el sistema. ¿Ok? Y lo mismo, un detalle particular, acá en el productivo del RP, ¿sí? Que tiene tipo de licencias, usuarios de tipo de servicio y sistema sin asignación. ¿Ok? Sigamos. Y ahí tenemos el proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces hablamos. ¿Cómo es el proceso de preauditoría? Revisamos los usuarios. Hacemos las recomendaciones que les mostré en el reporte recién. ¿Sí? De este reporte que les había mostrado, hacemos los ajustes. ¿Sí? Entonces, ¿tengo más licencia? Genial. ¿Qué hago? ¿Tengo usuarios si hace 2 meses que no entran? Ok. ¿Son sobrantes? ¿Me sirve o no me sirve? En ese seguimiento, ¿sí? Saltamos a hacer la ejecución de la auditoría. ¿Sí? Entonces entramos en la OCDM, ya hicimos los ajustes. ¿Ok? ¿Sí? Ejecutamos la auditoría, enviamos a SAP los resultados, SAP recibe la auditoría, ¿ok? Y hace la entrega de resultados. Y acá es lo que les contaba. La entrega de resultados de SAP generalmente es, si es positiva, no nos va a hacer comentario, no nos va a devolver un correo electrónico que diga ok o no ok. ¿Sí? Que diga ok en realidad. ¿No? Si no está ok, generalmente manda un reporte, ¿sí? Con lo que SAP detecta detalles para mejorar, ¿sí? Y obviamente nos juntamos nuevamente con ese API y con el cliente para poder ver esa situación y cómo consolidarla o cómo actuar a partir de lo que se haya actuado en esa auditoría. ¿Sí? Y aquí terminamos de la parte técnica, espero que haya, o de la presentación de auditoría. Le voy a dar paso a mi compañera Fernanda Richards, así que va a hablar un poco sobre la empresa y sobre de este proceso de auditoría en sí. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado la charla. Yo la verdad que me sentí muy cómodo, los agradezco el espacio. Estamos atentos y los invito, si hay alguna duda, pregunta adicional, que nos contacten y las podemos responder a la brevedad sin ningún problema. ¿Ok? Fer. Gracias, Hugo. Fer, tenemos un par de preguntas más, si me puedes ayudar a responderlas. Sí. Fernando, claro. Ya las tienes visibles, por favor, para que nos ayude. Sí, gracias. Gracias, Norma. Sí, dice, buen día, ¿cómo se habilita en SAP el acceso simultáneo para evitar que un mismo usuario pueda entrar varias veces al sistema, Hugo? El multilogin, ¿no? Exactamente, estamos hablando sobre multilogin. Hay un parámetro en particular que se llama SAP multilogin, ¿sí? Generalmente tiene un valor binario 1 o 0, generalmente está en 1 habilitado, habría que ponerlo en 0, ¿sí? El parámetro en particular es un detalle técnico, se lo podemos compartir sin ningún problema, podemos llamar ese parámetro, ¿sí? Y la otra, con eso estaríamos evitando el multilogin de los usuarios. Exactamente. La otra pregunta que dice, ¿qué hay con los usuarios finales de BW o BO? Al no transaccionar, ¿me puede indicar qué tipo de licencias debería de tener? Deberías tener una licencia de tipo limitada, sería lo ideal, ¿sí? Porque seguramente entre el BW y el BO, ¿sí? Si no vas a estar transaccional, ¿sí? Que no debería ser ni profesional limitada, o de worker, de trabajador, podría llegar a ser limitada. ¿Sí? Para ver el ahí. Y sí. Ajá, dale, Hugo, ahorita que me llegó otra. Dale. Y ese en particular sería lo ideal para poner, sería una licencia de tipo limitada. ¿Sí? Dice, el multilogin en BW, ¿se recomienda activarlo y por qué? Yo no recomendaría activarlo, por lo que les comentaba. ¿Sí? Si tenemos varios usuarios con diferentes IPs, nos van a cobrar más licencias. Entonces, en particular, yo creo que nunca se recomienda, ¿sí? Tener usuarios que tengan la posibilidad de hacer multilogin. No, nos están llegando más preguntas. Aquí nos llegó otra más.
A ver, no sé si quedó claro esto. Dice, el anterior Hugo preguntaba, dice, ¿el multilogin en BW se recomienda activarlo? Tú dijiste que No no, se ¿verdad? recomienda. A mi entender y a la política que está siguiendo SAP y que cada vez se está poniendo más duro, recomienda directamente no activar el multilogin. ¿Sí? Antes creo que había mucho más flexibilidad, pero mientras van pasando más los años, SAP se está poniendo mucho más duro con este punto. Entonces, por eso recomendamos fervientemente no tenerlo activado. Dice, aquí llegan otros, qué bueno, gracias por participar, les agradecemos. Sí, sí. Si se tienen usuarios multisesión, ¿hay manera de identificar en cuántas computadoras se firman para identificar el número de licencias que se deberían de tener? Sí, es correcto. Sí sale, lo guardan en diferentes tablas. Las tablas las tenemos que buscar en detalle, obviamente si las conocemos. En la USMM existe la posibilidad, a ver si me aparece más para atrás, creo que teníamos puesto, voy a volver de un rapidito. En esto que están aquí, en esta atracción que se llama USMM, ¿sí? Vamos a ver los tipos de usuarios. Está la posibilidad de ver el detalle que se llama User Data Management, que ahí se ve en particular cuáles son los usuarios y cuántas veces se loguea y me hace el promedio de pico, ¿sí? De ingresos multilogin. ¿Sí? Eso queda guardado y también se puede identificar la IP de dónde llega. ¿Sí? Entonces, eso es interesante para saber y para tratar de ahorrar las licencias. ¿Okay? Aquí, Joaquín, Hugo, sale otra pregunta y yo les, aquí les hago una invitación abierta a todos los participantes. Si tienen más dudas y por alguna razón de tiempo no nos alcanza, va a estar abierta la invitación para que podamos tener una sesión particular para aclarar sus dudas sin costo para ustedes. La intención es poderlos apoyar. Con mucho gusto. Le dice... tenemos otra, una o más, Hugo. Usuarios que solo autorizan órdenes de compra. ¿Qué tipo de usuarios deberían de tener? Ok, ahí puede formar de dos maneras. Ahí podemos tener, generalmente órdenes de compra son usuarios que trabajan en el sistema como usuarios finales, ¿sí? Entonces serían el tipo de employee o workers, ¿sí? O en la parte de L4HANA que se llaman productivity, ¿ok? Pero también podríamos llegar a decir, si tenemos más licencias alimitadas, podría llegar a usar una limitada, ¿sí? Se recomienda tener una de trabajador, de empleado, de worker, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan que estábamos hablando aquí, rapidito? ¿Sí? O esta que tenemos, la limitada, es que solamente funciones limitadas y no de administración del sistema, o de trabajador, licencia que pueda realizar cargar o entradas de datos del sistema. Entonces sería, respondiendo a la pregunta, lo ideal sería que tenga esta licencia, ¿sí? De employee, de trabajador final. ¿Ok? Que en SAP HANA se llaman, ¿cómo se llaman ahora, Hugo? Se llaman Productivity, creo que se llama. Productivity, así, efectivamente. Sí, creo que se llaman Productivity. Aquí Norma me compartió una pregunta, si hay que instalar una herramienta para la evaluación. No, no hace falta. Ahí lo que se utiliza para hacer la preauditoría generalmente es la transacción USMM, sí que les comentaba, que esa viene por defecto y es una transacción estándar de SAP, ¿sí? De SAP, y se puede utilizar para hacer esto ahí. No hace falta instalar nada adicional ni ninguna herramienta. ¿Sí? Generalmente pueden existir herramientas externas que ayudan, pero parte de lo que le comentaba de esta transacción estándar que se envía. Y la otra ¿es posible cambiar SAP, el tipo de licencia, si no se está organizado? Sí, es posible. ¿Sí? Ahí generalmente se tiene que charlar con la gente de comercial, ¿sí? De que les indique cómo poder reaprovechar esas licencias. ¿Ok? Bueno, ya no tenemos hasta hoy más preguntas, Hugo. Ok, buenísimo. Hasta ahí vamos. No sé si Fer, ¿querés continuar? Muchísimas gracias, Hugo, por toda la información. Hola, mi nombre es Fernanda Richards, soy Account Executive aquí en LinkTech y les quiero platicar un poco acerca de la empresa. Somos una consultoría Gold Partner de SAP. Tenemos ya casi 20 años de experiencia dentro del mercado.
lo cual nos ha permitido tener un portafolio muy amplio de servicios de SAP, desde los servicios de implementación del ERP S/4HANA, soluciones como SAP Analytics Cloud, C/4HANA, SuccessFactors, etcétera. También tenemos certificaciones como la de Partner Center of Expertise, que nos avala ante SAP a dar servicios de soporte a AMS. Y bueno, pues tenemos una amplia cartera de clientes, tales como Nissan, Kitsania, tenemos a Aspros, Palmex Alimentos, Goodner, Star del Norte, etcétera. Todos estos clientes son de industrias muy variadas, desde la industria de manufactura, entretenimiento, automotriz, de consumo, productos de consumo como Lechera Guadalajara. Muy bien, muchas gracias, Fer. Bueno, les agradezco a todos nuevamente la participación, ¿sí? Y estamos atentos y quedamos más que encantados. Gracias por la participación, la verdad que les agradezco. Cualquier cosa, dudas, consultas, se pueden contactar a este correo electrónico, sí, a Contacto Lintec, y estamos más que disponibles y con ganas de ayudarlos, y ojalá que podamos a partir de esto entablar una conversación, ¿sí? Y poder conocernos.